Corazón histórico, comercial y económico de Londres, cuna de uno de los principales centros financieros de Europa, sede de las casas matrices de algunas de las empresas más poderosas del mundo. La City de Londres es una verdadera ciudad dentro de la ciudad, y esto es literal. Hola a todos, bienvenidos a Subir ese tren. Hoy vamos a hablar de la City de Londres. Antes de empezar, te quiero invitar a que veas el video y si te gusta, te suscribas a nuestro canal. La City de Londres se encuentra en medio de la ciudad de Londres, en el Reino Unido. Cuenta con una extensión de solo 1 milla cuadrada, lo que lleva a que se la conozca también como The Mile Square o la Milla de Oro. Se estima que son más de 500.000 personas las que trabajan en la City, si bien en esta solo viven alrededor de 9.000. Para tener una comparación, esto representa el 10% de los puestos de trabajo de todo Londres. Si bien sus modernos edificios disimulan su origen, la City es la parte más antigua de Londres. Cuando los romanos llegaron a Inglaterra en el 43 a.C., se instalaron en esta zona sobre un pequeño asentamiento celta en las ribas del río Támesis, y empezaron a construir una ciudad que denominarán Londinium. La ciudad se irá expandiendo en los siglos posteriores, principalmente por la importancia del puerto y el peso que tendrá el comercio y los gremios, ya que en ella surgirá por ejemplo la Bolsa de Valores, que se convertirá en la más importante de Europa, superando a la de Amberes en Bélgica. Y también es el lugar donde se encuentra el Banco de Inglaterra, el cual tiene un peso tan grande que hasta la década de 1980 exigía que los demás bancos no podían encontrarse a más de 10 minutos de distancia del mismo. Casi en paralelo a la City se fue desarrollando otro núcleo urbano que hoy se conoce como Westminster, por la abadía que se construyó allí. Ambos núcleos crecerán hasta unificarse territorialmente, pero aún así la City continuó ganando siempre más y más autonomía, hasta que se le reconocieron formalmente sus derechos en la Carta Magna en 1215, incluida su total independencia. Poco queda de la antigua Londinium y de los posteriores edificios, por la trágica historia en la que se vio envuelta esta ciudad. Una columna que se alza en el corazón de la City recuerda el evento más trágico de la ciudad. A pocos metros de donde se encuentra, en 1666, una panadería de la calle Padding Lane comenzará a incendiarse, y el fuego se expandirá por toda la ciudad, ardiendo por casi 5 días, destruyendo más de un tercio de Londres y más del 80% de la City, incluida la antigua Catedral de San Pablo. Solo algunas estructuras de piedra sobrevivirán, entre ellos la fortaleza hoy conocida como la Torre de Londres. Tan devastador fue el incendio que en la actualidad se lo conoce simplemente como el Gran Incendio de Londres, y al monumento conmemorativo simplemente como The Monument, el monumento. Lo poco que sobrevivió al gran incendio y la posterior reconstrucción de la ciudad va a volver a sufrir durante la Segunda Guerra Mundial. En el año 1940, durante el bombardeo alemán en Londres, conocido como Blitz, la City será uno de los blancos principales de decenas de bombas que destruyeron muchos de los edificios. Esta vez, la Catedral de San Pablo será protegida por alrededor de 80 voluntarios que tenían como única misión la preservación del símbolo religioso de la ciudad. En la Londres moderna, la City se estableció como el lugar para el comercio y los negocios. Su peso económico y político hace que siga manteniendo su autonomía al no ser parte de los 32 barrios que componen el Gran Londres y sea uno de los centros financieros más importantes del mundo. Políticamente, la City de Londres es una entidad sui generis. Este es un estado masónico y privado, y es la institución más antigua del Reino Unido. El organismo que se ocupa de toda la gestión se llama City of London Corporation. Además, la City es completamente independiente y soberana. Es el único lugar del Reino Unido en el que el Parlamento británico no tiene autoridad y la reina, por cortesía, pide permiso para entrar. Al tener su propio gobierno, también tiene sus propias votaciones internas, en las que votan los ciudadanos y las empresas. Tiene sus propias leyes, cuerpo de policía, escudo y bandera. En la segunda mitad del siglo XX, el aspecto de la City va a cambiar radicalmente. En la década de los 60, San Pablo dejará de dominar el cielo con el inicio de la construcción de los rascacielos que le dan su aspecto actual y que tanto es característico. Si bien en la City las altas torres predominan con sus imponentes estructuras de vidrio y metal, esta ciudad dentro de la ciudad es una mezcla de lo moderno y lo tradicional.
Lugares como el Liddell Market, que remonta al siglo XIV, la Catedral de San Pablo, la segunda más grande de Europa, o simplemente sus callejones y antiguos bares, crean un ambiente que fascina tanto a los visitantes como a los trabajadores que cada día inundan la City. Se dice acerca de Londres que Westminster tiene el poder político, pero la City el poder económico. Queda en cada uno decidir quién mueve los hilos de Londres. Muchas gracias por haber visto este video. Si llegaste hasta acá y te gustó, te invitamos a que dejes un comentario y que te suscribas al canal de Subir ese Tren.